A ver, imaginemos una sustancia que es tan sumamente potente que es capaz de alterar la corteza cerebral de forma permanente. O sea, algo que puede destruir familias enteras en cuestión de meses y que, fíjate en este dato, genera ideación suicida en un 22% de los casos clínicos que tenemos registrados. Que es una barbaridad de porcentaje, ¿eh? Totalmente. Y ahora, bueno, vamos a añadirle un giro un poco más macabro a todo esto. Imaginemos que esta droga no deja absolutamente ningún rastro en un análisis de sangre. Cero. Y lo que es peor, que la anuncian por televisión a la hora de comer, patrocinada por, pues no sé, ídolos mundiales del deporte. Claro, a plena luz del día. Exacto. Hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a adentrarnos en un laberinto invisible que, paradójicamente, está a plena vista de todos. Un laberinto que, a ver, históricamente la sociedad ha tratado casi como si fuera un vicio moral, ¿no? O sea, un simple problema de falta de voluntad. Cuando la ciencia actual nos está demostrando, con escáneres en la mano, que estamos ante una enfermedad neurológica devastadora. Una enfermedad muy seria. Eso es, hablamos de la ludopatía, el trastorno por juego de apuestas. Una condición donde, claro, la sustancia adictiva no se fuma ni se inyecta, porque aquí la droga es la pura incertidumbre. Y para entender bien la magnitud real de esto, hoy tenemos sobre la mesa una montaña de datos que es fascinante. Hemos cruzado, por un lado, estudios punteros de neurociencia clínica sobre, bueno, los mecanismos del aprendizaje. Fundamentales. Sí, y los hemos cruzado con los registros de ingresos del Hospital Teodoro Álvarez. Además, hemos sumado a la pila los manuales de prevención educativa de la CEAPA y las guías de intervención familiar del Centro Elfis. Un material completísimo, la verdad. Sí. Y la misión de hoy no es simplemente soltar cifras y ya está. Queremos destripar los engranajes ocultos de esta maquinaria. O sea, ¿cómo es posible que el simple giro de una ruleta o, no sé, el brillo de una pantalla en el móvil logren hackear un cerebro humano completamente sano sin usar ni un solo miligrama de química externa? Es que esa es la clave. Y la urgencia de responder a esa pregunta radica en que la propia aceptación social enmascara el peligro inminente. O sea, un adolescente hiperconectado que está jugando desde el sofá de su casa no enciende las mismas alarmas en sus padres que si, por ejemplo, llegara borracho a casa, ¿verdad? Ya, claro. Se ve como un juego. Eso es, se minimiza. Pero a nivel cerebral, las chispas que saltan y las vías neurológicas que se están alterando son peligrosamente similares. ¿Se ha colado en los bolsillos de la población más vulnerable sin que nos demos cuenta? Pues a ver si lo entiendo desde la base. Porque, o sea, nadie se despierta un martes siendo una persona perfectamente funcional y dice, oye, pues voy a arruinar mi vida económica apostando. Claro que no. Tiene que haber un mecanismo de enganche muy sofisticado. Entonces, ¿cómo convence exactamente una máquina a una mente humana que es brillante, en el fondo, para que siga perdiendo dinero de forma completamente voluntaria? Pues, a ver, todo se reduce a lo que la psicología experimental llama los programas de reforzamiento. Allá por la década de los 50, el psicólogo B.F. Skinner descubrió algo vital con sus famosos experimentos con animales. Ah, sí, los de las palomas y las palancas, ¿no? Crear una conducta obsesiva no es premiar siempre cada acción. O sea, no es dar comida cada vez que tocan el botón. Vale. Lo más efectivo es premiar de forma totalmente impredecible. Es lo que él bautizó como el programa de razón aleatoria. Piensa que en la vida cotidiana, si una acción repetida no da ningún resultado nunca, el cerebro sano aprende el patrón y dice, vale, dejo de gastar energía en esto. Claro, es el instinto básico de supervivencia. O sea, si no hay premio, me rindo. Exacto. Sin embargo, en la razón aleatoria, cada intento es un universo nuevo e independiente. O sea, la ruleta del casino no tiene memoria. La probabilidad matemática de ganar en la tirada número 100 es exactamente la misma que tenías en la tirada 1. Claro, los dados no se acuerdan de lo que salió antes. Eso es. Y resulta que este diseño de incertidumbre pura, es el sistema más efectivo que se ha descubierto jamás para crear una resistencia extrema a la extinción de una conducta. El cerebro pierde, digamos, su brújula predictiva. Simplemente no sabe cuándo es el momento adecuado para rendirse. Fíjate que leyendo los textos esto se ve clarísimo con una analogía muy mundana. O sea, la diferencia entre una máquina expendedora y una máquina tragaperras. Buenísimo ejemplo, sí. A ver, si metemos una moneda en la máquina de cafés de la oficina, apretamos el botón y no sale el café, pues cualquiera se rinde a la segunda vez, ¿no?
A lo mejor le das un par de golpes a la chapa por frustración, pero asumes que está averiada y te marchas. Claro, el fallo te expulsa del sistema. Exacto, el fallo te echa. Pero en una máquina tragaperras, el hecho de que no salga el premio es precisamente el combustible que te convence de que la próxima moneda obligatoriamente va a ser la buena. En la tragaperras, el fallo no te expulsa, sino que te atrapa todavía más. Es de traca. Es brutal. Y lo fascinante aquí es lo que ocurre a nivel neuroquímico en esa fracción de segundo de espera. Porque durante mucho tiempo la ciencia asumió que la dopamina, que bueno, ya sabemos que es esa famosa molécula de la motivación y el placer, pues que se liberaba al recibir la recompensa, es decir, al ganar el dinero contante y sonante. Sí, lo típico, ¿no? Ganas, te alegras. Pues la neurociencia moderna le ha dado un vuelco enorme a esa teoría. Ahora sabemos que el pico máximo de dopamina se dispara con lo que llaman el error predictivo. El error predictivo. O sea, eso suena a fallo de código informático de un ordenador. Sí, suena muy técnico, pero básicamente es una sorpresa mayúscula para nuestro sistema mesolímbico, que es la principal vía de recompensa del cerebro. A ver, cuando ocurre algo positivo que no podías anticipar de ninguna manera lógica, el cerebro se inunda de dopamina para marcar ese momento como, oye, esto es vital para la supervivencia, recuérdalo. Vale, entiendo. Como en el juego de azar es matemáticamente imposible predecir el resultado, cada pequeña ganancia actúa como un error predictivo constante. El sistema está sobreestimulado de forma permanente, bombardeado de dopamina. O sea que el cerebro no disfruta tanto del billete de 50 euros en sí, sino del sobresalto químico que le da la sorpresa. Exactamente. Y ojo, porque el diseño de los juegos modernos explota esto introduciendo una vulnerabilidad cognitiva que es brutal. Es la trampa del casi acierto, lo que en la literatura anglosajona llaman el near miss. Uy, sí, esto lo mencionaban los estudios. Es tremendo. Imaginemos una máquina tragaperras, ¿vale? Salen dos símbolos idénticos, dos sietes, por ejemplo, y el tercer rodillo se queda bailando, frenando a un solo milímetro de la línea de premio. Y te quedas mirándolo fijamente. Matemáticamente, eso es una derrota absoluta. O sea, el dinero lo has perdido. Pero al observar los escáneres cerebrales de esa persona, se ve que la mente procesa ese casi acierto iluminando exactamente las mismas áreas de placer que si realmente hubiera ganado el bote. ¡Qué barbaridad! O sea, básicamente, la pantalla te está robando el dinero, pero el cerebro del jugador se está felicitando con fuegos artificiales porque cree que casi lo ha logrado. Es absurdo. Es absurdo pero muy efectivo. Genera una falsa ilusión de control gigantesca. La persona siente íntimamente que está aprendiendo a jugar, o que la máquina se está calentando y que está a punto de ceder. Ya, la típica excusa de que ya toca. Eso es. Y para rematar esta trampa, hay que hablar de la mera anticipación. Fíjate, cuando a alguien le hacen un electroencefalograma y está simplemente esperando a ver dónde cae la bola de la ruleta, hay una onda cerebral específica que se dispara en la corteza. Los científicos la denominan la señal SPN. Vamos, que han encontrado literalmente la firma gráfica del suspense dentro de nuestra cabeza. Tal cual. Y esa señal SPN demuestra empíricamente que, en situaciones de alta incertidumbre, el cerebro goza a nivel físico con la simple espera. O sea, el giro de los rodillos, el sonido de las campanas, el rebote de la bola, son adictivos por sí mismos. La incertidumbre actúa como la droga principal, mucho antes de saber si has ganado o has perdido. Vale, todo esto es fascinante a nivel neuroquímico, pero choca de frente con el sentido común más elemental. A ver. ¿Por qué, vale, aceptamos que el cerebro ama la sorpresa, se baña en dopamina, con el suspense y todo eso? Pero la realidad de los casinos y de las casas de apuestas es que matemáticamente la banca siempre gana. O sea, las matemáticas no perdonan nunca. Nunca. Si alguien pierde el sueldo de un mes entero en una sola tarde, la lógica dictaría que el dolor visceral de esa pérdida debería frenar en seco el impulso de seguir jugando. ¿Por qué no prima el instinto de conservación financiera? O sea, el no quedarse en la calle. Pues debería primar, claro, si el hardware emocional de esa persona estuviera intacto. Pero aquí radica la clave de por qué esto es una patología clínica real y no un simple capricho de alguien irresponsable. Estamos ante una alteración física del cerebro. Falla el hardware, claro. Sí, concretamente falla una región conocida como la corteza orbitofrontal lateral. Para visualizarlo de forma sencilla, esta área funciona como nuestro contable interno, ¿vale?
Nuestro contable, me gusta esa imagen. Es la oficina encargada de registrar meticulosamente las ganancias y, de forma crucial, el dolor de las pérdidas pasadas. Todo esto para ayudarnos a tomar decisiones prudentes en el futuro. Y en un jugador patológico, me imagino que ese contable interno se ha ido de vacaciones largas, ¿no? O más bien ha sido despedido de forma fulminante. Estas personas presentan lo que en psiquiatría se denomina inflexibilidad de aprendizaje. O sea, su circuito neurológico se vuelve hipersensible a cualquier recompensa mínima. Una moneda de €1 ganada les genera una euforia desproporcionada. Vale. Pero de forma simultánea se vuelve hiposensible al castigo. Literalmente sus redes neuronales son incapaces de registrar y contextualizar el hecho de que están perdiendo enormes sumas de dinero continuo. Las sirenas de alarma sencillamente no suenan en su cabeza. ¡Qué locura! Y supongo que, si el departamento de contabilidad no alerta del peligro de que hay números rojos, pues el guardia de seguridad que debería frenar la conducta tampoco hace nada, claro. Efectivamente. Hay otra estructura, que es la corteza prefrontal dorsolateral, que es la encargada de ejercer el autocontrol, de evaluar las consecuencias a largo plazo y decir, oye, basta. Pues esta zona también empieza a fallar estrepitosamente bajo todo ese bombardeo de dopamina constante. Se queda ciega. Sí. Y ahí es donde el craving, o sea, ese deseo irracional, físico e irrefrenable de volver a apostar, toma directamente los mandos del vehículo. Vale. Entendiendo que los frenos biológicos se han desintegrado por completo en ese punto, a mí me surge la duda de cómo es la caída en la vida real. Porque, claro, la ruina no ocurre de un jueves a un viernes. Leyendo los documentos de los investigadores Custer y Lessure, vemos que este colapso empuja a la persona a través de 4 fases muy bien documentadas. Sí, son 4 etapas de descenso que son casi matemáticas. A ver, comienza con la fase de ganancia. Suele haber un golpe de suerte inicial, un premio más o menos atractivo, que genera mucha euforia. Ahí se empieza a apostar de forma más frecuente y, claro, se aumenta el riesgo. ¿Te crees invencible? Exacto. Y de ahí, irremediablemente, se pasa a la fase de pérdida. La probabilidad estadística se impone, o sea, se empieza a perder dinero real. Pero en lugar de asumir la derrota y decir, lo dejo, se intenta recuperar el dinero jugando aún más. Se persiguen las pérdidas, que dicen. Eso es, persigue las pérdidas. Y aquí es donde surgen las primeras mentiras en casa, los microcréditos rápidos, ocultar extractos bancarios, La clásica bola de nieve rodando colina abajo. que desemboca de lleno en la tercera fase, que es la fase de desesperación. Las deudas han crecido ya a un nivel inasumible, la red de mentiras colapsa sobre sí misma y ese optimismo egocéntrico del principio pues desaparece. Lógico. El estrés es inmenso y esto arrastra a la última fase, que es la más oscura de todas, la fase de desesperanza o de agotamiento extremo. Fíjate que al leer los textos sobre esta última fase, o sea, a mí me pareció profundamente contraintuitivo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Me estás diciendo que en esta fase de desesperanza absoluta ya ni siquiera les importa ganar el dinero. Un contrasentido brutal. A ver, desde fuera parece ilógico, totalmente, pero tiene todo el sentido desde la óptica del trauma psicológico. En esta fase final, el juego ya no busca proporcionar placer, lo único que busca es anestesia. Madre mía. Juegan para no sentir. Tal cual. El acto de concentrarse obsesivamente en la pantalla de la máquina crea lo que se conoce como un estado de trance disociativo. Es el concepto de entrar en la zona. Ya, que se aísla de todo. Exacto. Mientras los rodillos giran, las deudas asfixiantes, los conflictos con la pareja, los problemas legales, la vergüenza tremenda, simplemente desaparecen de la mente durante un rato. El juego se convierte en la única herramienta capaz de aliviar durante unos breves segundos pues el infierno emocional que el propio juego ha provocado en primer lugar. Es un mecanismo de autodestrucción perfecto. Un bucle. Ahora, si aterrizamos todo esto en la realidad y revisamos los perfiles demográficos, por ejemplo, los ingresos del Hospital Teodoro Álvarez, hay datos que rompen en 1000 pedazos la imagen estereotipada que solemos tener en la cabeza. Sí, la destrozan. Porque, a ver, el cine nos ha vendido siempre la estampa del apostador de los bajos fondos, un criminal, o al contrario, el vividor en Mónaco rodeado de lujos. Pero la cruda realidad de las consultas cuenta una historia muchísimo más ordinaria. Dolorosamente ordinaria, diría yo. Si conectamos esto con el panorama general y analizamos esas cifras de hospitalización,
vemos que el 75% de los pacientes son hombres y el 25% mujeres. Una brecha importante ahí. Sí, y el grueso de los afectados se concentra en la franja de los 40 a los 65 años. Ojo, no hablamos de perfiles marginales, son personas de clase media que están plenamente integradas en la sociedad, con sus trabajos y sus familias. Gente normal y corriente. Exacto. El 90% tiene estudios secundarios completos y aproximadamente la mitad de ellos posee formación universitaria o superior. O sea, la ludopatía no es en absoluto una cuestión de falta de educación o escasez de intelecto. Le puede pasar a cualquiera. Totalmente. Y hay un detalle numérico en ese informe clínico que a mí me parece vital y que casi nos pasa desapercibido. Ojo a esto. El 90% de los ludópatas en tratamiento resultan ser fumadores activos. Un dato clave. A ver, una coincidencia del 90% en medicina no es azar. ¿Qué tiene que ver encenderse un cigarro con, no sé, apostar a los caballos o al póker? Pues tiene todo que ver a nivel de neuroquímica básica. A ver, la nicotina del tabaco estimula con muchísima eficacia los mismos receptores dopaminérgicos de los que hablábamos al principio. Los del sistema de recompensa. Esos mismos funciona casi como un cebador para el cerebro. Entonces, un sistema nervioso que ya está habituado a los picos artificiales de dopamina diarios que le proporciona el tabaco es neurológicamente muchísimo más vulnerable y permeable a engancharse a otros estímulos de alta recompensa, como puede ser el riesgo financiero. Se produce una sinergia devastadora entre ambas adicciones. O sea que el terreno neurológico ya venía abonado, claro. Otro punto que los documentos clínicos diseccionan muy bien son las grandes diferencias de género en la forma de consumir este ocio. O sea, ¿a qué se juega exactamente? Sí, hay una divergencia clarísima ahí. Los datos dicen que los hombres suelen decantarse masivamente por casinos físicos, el póker o, bueno, hoy en día, las casas de apuestas deportivas. Las mujeres, en cambio, muestran una inclinación estadística súper fuerte hacia el bingo tradicional y las máquinas tragaperras. Pero el misterio aquí, para mí, es el porqué. ¿Qué fuerzas psicológicas empujan a cada género hacia un abismo tan distinto? Pues si cruzamos estos hábitos con la psicología social, vemos unos patrones súper claros. Los juegos preferidos mayoritariamente por los hombres suelen llevar implícito un fuerte componente de ego y de lo que llamamos falsa habilidad. Falsa habilidad. Sí. En las apuestas de fútbol, por ejemplo, existe la ilusión súper arraigada de que como sabes mucho de las estadísticas del deporte, de las alineaciones, pues eso te otorga una ventaja real sobre el azar. El jugador siente que tiene el control, que no es suerte, que es conocimiento táctico suyo. Ya. La trampa absoluta de creerse más listo que el algoritmo de la casa de apuestas. Exactamente. Se retroalimenta el ego. Por el contrario, los juegos que atraen más al perfil femenino, estadísticamente, como el bingo o la repetición hipnótica de una tragaperras, dependen pura y exclusivamente del azar. O sea, no requieren tomar decisiones complejas, ni estrategias, ni hay ego de por medio. Vas a darle al botón y punto. Eso es. Lo que buscan es precisamente ese trance disociativo que mencionamos antes en la fase de agotamiento. Buscan una vía de escape rápida, repetitiva y muy accesible para anestesiar pues, el estrés brutal, las sobrecargas de cuidados familiares que suelen recaer en ellas o la pura soledad. Y esto, fíjate, nos lleva a un dato clínico de los estudios que de verdad es para llevarse las manos a la cabeza por la tremenda injusticia que destapa. Ojo, el 58% de las mujeres que acabaron en grupos de ayuda especializados en ludopatía resulta que habían acudido meses o incluso años antes a consultas médicas para buscar ayuda psicológica general. Sí, es un dato que duele leer. Es que estaban sentadas frente a profesionales médicos, pidiendo auxilio de forma desesperada, y a casi ninguna se le hizo ni una sola maldita pregunta sobre sus hábitos de juego o posibles adicciones conductuales. Es fuertísimo. Es un sesgo de diagnóstico gravísimo y además es sistémico en la profesión. O sea, un terapeuta veía entrar por la puerta de su consulta a una mujer de mediana edad presentando cuadros de ansiedad profunda, insomnio severo, depresión, y por un puro prejuicio de género y por estereotipos sociales, jamás asociaba ese perfil con alguien que frecuenta los salones de juego. Porque no encajaba en su idea de lo que es un ludópata. Exacto. El verdadero problema pasaba totalmente inadvertido. Y claro, esto invisibilizaba la enfermedad y permitía que la deuda y la angustia crecieran en silencio durante años. Es una barbaridad cómo los prejuicios nos ciegan. Y mientras tanto, bueno, el problema sigue evolucionando.
Hoy la atención médica está lanzando, literalmente, bengalas de emergencia sobre otros dos extremos de la población. Los más vulnerables ahora mismo, sí. Por un lado, tenemos a la tercera edad. O sea, personas mayores, jubiladas, que encuentran en los salones de bingo o en las maquinitas de los bares un refugio súper engañoso contra la soledad, y están poniendo en riesgo vital unas pensiones que ya de por sí son frágiles. Es un drama silencioso en muchos barrios. Y por el otro lado, el verdadero terremoto social que se nos viene. Los adolescentes. Uf, ese es un caldo de cultivo perfecto para un desastre generacional, de verdad. O sea, los menores hoy crecen con un ordenador potentísimo en el bolsillo, están expuestos a videojuegos infantiles que, ojo, ya incluyen mecánicas de cajas de recompensa de pago que son idénticas a las tragaperras. Sí, las famosas loot boxes. Y encima son bombardeados por publicidad agresiva en cada maldito evento deportivo que consumen. Es un acceso ininterrumpido a estímulos de altísimo riesgo para unos cerebros cuyo lóbulo frontal, recordemos, el famoso freno de los impulsos, Que no está formado todavía. exacto, no termina de madurar anatómicamente hasta pasados los 25 años, es que carecen de las defensas biológicas para resistir este bombardeo. Es luchar contra gigantes. Llegados a este punto de devastación, donde vemos cómo la neurobiología cede, cómo los ahorros desaparecen y las vidas se rompen, la gran pregunta para cualquier familia que nos escuche y esté afectada es, ¿cómo se frena este golpe y cómo se reconstruye una vida? Esa es la pregunta del millón. Porque las guías clínicas que hemos analizado advierten que la recuperación requiere una técnica muy precisa y muy a menudo los entornos cercanos, con la mejor de las intenciones del mundo, cometen errores garrafales. Totalmente. Errores desde el amor, pero errores muy destructivos. Empecemos analizando la primera línea de defensa clásica, ¿no? Los grupos de ayuda mutua. Porque todos hemos oído hablar, pues, de alcohólicos anónimos en las películas. Pero Jugadores Anónimos es una entidad paralela que nació en California allá por el año 57. Sí, y fíjate, tienen unas herramientas de autodiagnóstico iniciales que son como un espejo sin ningún tipo de filtro. Tienen un cuestionario oficial de 20 preguntas que son demoledoras y que se le hacen a los recién llegados. Yo he leído un par y son durísimas. Es que preguntan cosas muy crudas, como ¿alguna vez has sentido la necesidad de jugar para escapar de las preocupaciones diarias? O una peor, ¿has llegado a apostar hasta perder la última moneda que tenías destinada a pagar el transporte o la comida de ese mismo día? Uf, son preguntas que cortan la respiración. Te enfrentan a la peor versión de la enfermedad. Pero leyendo los informes de eficacia, hay un problema grave con estos grupos en este ámbito de la ludopatía concreta. Las estadísticas de retención son desoladoras. Son bajísimas, sí. Menos del 8% de las personas que asisten a su primera reunión de Jugadores Anónimos se mantienen en el programa de forma continuada más allá de un año. 8%. Es una tasa de abandono masiva. ¿Por qué este formato concreto no logra la misma adherencia que tiene con otras sustancias? Pues esto plantea una pregunta importante y un debate crucial sobre cómo están diseñados estos espacios terapéuticos. A ver, históricamente, Jugadores Anónimos ha sido una hermandad profundamente masculinizada en sus dinámicas. Entiendo. Y además es de carácter mucho más laico, restando peso al concepto de rendición ante un poder superior, que es lo que vertebra otros programas de 12 pasos. Pero la verdadera clave está en los desencadenantes de la recaída, que varían drásticamente según quién esté sentado en la silla. ¿Hay diferencia por género también en las recaídas? Muchísima. Los textos indican que las mujeres suelen abandonar estos grupos y recaen debido a conflictos interpersonales o traumas emocionales no resueltos y, claro, el formato del grupo, que suele ser muy rígido, a veces no aborda esos traumas en profundidad. Vale. ¿Y los hombres? Los hombres, por su parte, recaen más a menudo porque se ven asfixiados por presiones sociales extremas derivadas de las deudas o por la concurrencia simultánea con el abuso del alcohol. O sea que si el modelo tradicional de grupo choca con este tremendo muro de retención, la ciencia médica clínica tiene que intervenir de otras formas, ¿no? Sí, hacen falta más herramientas en el arsenal. Porque, a ver, ¿cómo se repara en una consulta clínica un cerebro que ha despedido a su contable y tiene los frenos anestesiados? Pues el estándar de oro terapéutico actual es la terapia cognitivo-conductual. Pero lo verdaderamente apasionante es cómo la neurociencia está incorporando entrenamientos físicos directos en la consulta. ¿Entrenamientos físicos? Para el cerebro. Sí.
Como sabemos empíricamente que el control de impulsos está dañado, se somete a los pacientes a tareas computarizadas que llaman go-no-go. Básicamente, ir o no ir. Así, los ejercicios de pulsar el botón. Exacto. Son ejercicios muy repetitivos y a gran velocidad. El paciente debe pulsar un botón ante ciertos estímulos que son inocuos, normales, pero debe inhibir activamente, o sea, frenar el reflejo automático de pulsar cuando de repente aparece un estímulo relacionado con las apuestas, como una ficha de casino o la foto de un naipe. Qué curioso. Es literalmente llevar a la corteza prefrontal al gimnasio a hacer pesas, para reconstruir los frenos biológicos a base de repetición. Me pareció ciencia ficción, pero de una brillantez tremenda, el uso de las simulaciones en realidad virtual que mencionaban los estudios. Eso es un avance espectacular, sí. Porque como hemos visto que la ludopatía genera una ceguera total ante las pérdidas y una incapacidad patológica para llevar las cuentas, pues los terapeutas cogen a los pacientes y los sumergen en escenarios virtuales de casino con gafas de VR. Los meten de vuelta en el entorno que temen. Exacto. Los obligan a jugar sesiones muy controladas para enseñarles paso a paso y de forma consciente y súper dolorosa a llevar una contabilidad matemática estricta de cada céntimo virtual que entra y sale de la máquina. Obligan a la corteza cerebral a mirar de frente las matemáticas que lleva años y años esquivando. Es una terapia de choque cognitivo brillante. Y todo esto se complementa siempre con intervenciones de economía conductual. A ver, hay que prescribir médicamente la búsqueda activa de actividades placenteras alternativas fuera de los entornos de juego. Buscarse un hobby de toda la vida. Básicamente. El objetivo médico es obligar a ese sistema de recompensa cerebral, que recordemos ha quedado completamente atrofiado para la vida normal, pues obligarlo a despertar de nuevo ante estímulos cotidianos, como puede ser una charla con un amigo, salir a hacer deporte o retomar una afición olvidada. El cerebro tiene que volver a aprender a disfrutar de lo normal. Claro, claro. Pero seamos realistas. Todo este sofisticadísimo trabajo de laboratorio clínico y de terapias se hace pedazos en 5 minutos si al volver a casa el entorno familiar no sabe cómo actuar. Ese es el eslabón más débil, la familia. Las guías de intervención de asociaciones expertas como CEPA o el Centro ELFIS son tajantes al respecto. Y la regla de oro número 1 es seguramente la más dolorosa y difícil de acatar para una familia que está aterrorizada. Hay que dejar de rescatar económicamente a la persona enferma. Es que es vital para la supervivencia a largo plazo de todos. Pagar sus deudas con el banco, avalar nuevos préstamos para tapar agujeros urgentes, o cubrir sus mentiras por el miedo al que dirán los vecinos o la familia extendida. Todo eso solo sirve para cronificar la enfermedad. Entiendo perfectamente que el instinto natural de una madre, un padre o una pareja es pensar que están apagando un incendio y salvando a un ser querido de la ruina o de ir a la cárcel, ¿no? Claro, es puro amor y protección. Pero es que si se tapa la deuda de juego de un ludópata pagándosela, no se le está sacando del fuego, se le está comprando más gasolina. Solo se logra retrasar artificialmente el momento crítico de tocar fondo. Es una analogía económica que da en el clavo. Totalmente. Se está financiando activamente la enfermedad, aunque sea desde el cariño. Además de cortar ese grifo económico, las guías clínicas insisten muchísimo en los tiempos y el tono de la comunicación en casa. Fundamental, sí. No sirve de nada gritar. Para nada. Nunca, bajo ningún concepto, se debe intentar razonar o confrontar a la persona en medio de una discusión acalorada, ni justo después de descubrir, no sé, una cuenta bancaria vaciada. Y muchísimo menos se debe abordar el tema mientras la persona está absorta mirando la pantalla del móvil jugando. Porque no te están escuchando. Cero. Se requiere buscar un entorno neutral de, digamos, frialdad emocional. Y el lenguaje que utilicemos lo cambia absolutamente todo. Hay que desterrar por completo los juicios moralistas. O sea, en lugar de estallar diciendo las típicas frases como «eres un irresponsable, nos estás arruinando la vida a todos», ¿Qué es lo que te sale decir en ese momento de estrés? claro, te sale del alma, pero recomiendan utilizar una comunicación puramente asertiva y centrada en el impacto que tiene. Decir algo como, por ejemplo, a ver, entendemos que esto empezó en su día como una distracción o un juego, pero ahora mismo es un problema médico severo que está destruyendo nuestra tranquilidad familiar y necesitamos buscar una solución profesional urgente.
Qué diferencia de enfoque, ¿eh? Claro, se ataca al problema clínico, a la enfermedad, no a la identidad del paciente. Y ese es exactamente el enfoque constructivo necesario para romper las barreras defensivas de la enfermedad, que son enormes. Y bueno, para cerrar un poco el círculo de protección, no podemos olvidarnos de quienes aún no han desarrollado el problema, la prevención primaria en menores. Súper importante. Las guías educativas claman, suplican a los padres que empiecen a desmontar los mitos desde el salón de casa. Hay que erradicar el peligroso concepto mágico de la suerte. Enseñarles la vieja y matemática ley inamovible de que la banca siempre gana, explicada con números claros desde pequeños. Y enseñarlos sin paños calientes. O sea, es fundamental también separar de forma radical el deporte sano de las cuotas de apuestas en sus cabezas. Que las nuevas generaciones entiendan que disfrutar de la tensión de un partido de baloncesto no tiene por qué incluir obligatoriamente el estrés de un boleto apostado. Ni de broma. Y, sobre todo, fomentar desde la infancia una educación financiera muy sólida. Enseñar el valor del esfuerzo, el ahorro y la paciencia. Que sean escudos protectores frente a la tiranía actual de la gratificación instantánea. Pues ha sido una travesía verdaderamente reveladora a través de todos los datos que traíamos hoy a la mesa. Empezamos preguntándonos cómo el puro azar podía llegar a actuar como una droga pesada, y hemos visto cómo la incertidumbre constante, los falsos casi aciertos y la sorpresa continua terminan secuestrando físicamente los circuitos de dopamina en el cerebro. Totalmente secuestrados. Y hemos comprendido, oye, que la incapacidad de ver las pérdidas no es cabezonería pura, sino que es una lesión neurológica real que empuja a las personas hasta ese trance disociativo donde apuestan sabiendo que el desastre es matemático y seguro. Un mecanismo brutal. Y creo que queda meridianamente claro que salir de este abismo requiere reentrenar la mente. Cortar en seco la financiación de las deudas por parte del entorno para no comprar más gasolina y aplicar una comunicación asertiva, completamente libre de prejuicios. Conocer en detalle cómo operan estos engranajes invisibles es la herramienta más poderosa de prevención que tenemos. Y mira, para poner el broche final a esta inmersión, a mí me gustaría plantear una reflexión que expande un poco todo lo que la ciencia nos ha mostrado hoy y lo lleva a un terreno doméstico que casi resulta incómodo pensar. A ver, cuenta. Si la neurociencia ya ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que la incertidumbre, el mecanismo del casi acierto y los programas de refuerzo aleatorio son tan increíblemente adictivos y capaces de moldear nuestra corteza cerebral. Como hemos visto con Skinner, claro. Exacto. Pues cabe preguntarse qué demonios está ocurriendo a nuestro alrededor ahora mismo, todos los días. O sea, ¿qué pasa cuando observamos con atención el diseño algorítmico del muro infinito de cualquier red social que usamos? La dopamina del scroll infinito. ¿O qué ocurre con la imprevisibilidad calculada de esas notificaciones que iluminan una pantalla cada pocos minutos? Y bueno, lo que mencionábamos antes, esos famosos cofres de botín aleatorio integrados en tantísimos videojuegos infantiles que, técnicamente, al no exigir dinero real a veces, se escapan de la regulación. Las famosas cajas de recompensa de colores, claro. Todo esto abre una incógnita profunda y muy seria. Se están entrenando y condicionando los dedicados sistemas dopaminérgicos de toda una generación desde la mismísima cuna. Y lo que es peor, se les está preparando de forma totalmente inadvertida para ser la clientela perfecta y moldeable de la industria de las apuestas del mañana. Es una incógnita inmensa que desde luego hay que dejar reposar en la cabeza de quienes nos escuchan. Yo estoy seguro de que la próxima vez que alguien mire la pantalla de un móvil esperando que aparezca una notificación o sienta ese microimpulso automático de actualizar un muro infinito con el dedo, va a ser totalmente inevitable acordarse de esa misteriosa señal SPN y de cómo funciona realmente el suspense dentro de nuestra cabeza. Es una idea excelente y escalofriante para dejarla dando vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan exhaustivo, de verdad. Hasta la próxima.